Los invito a abrir sus Biblias así de pie en Éxodo 17. Vamos a leer este versículo en el que estamos meditando y luego oramos. Éxodo 20, 17. Leemos juntos. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Oremos. Señor Dios, tu palabra es santa. Gracias te damos, Señor, por ella, porque ella alumbra nuestro camino, nos muestra la manera en la que podemos agradarte y cómo también fallamos y pecamos contra ti cuando desobedecemos tu ley. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, danos una real convicción de la verdad de ella y que podamos también examinarnos con humildad y reconocer si en nosotros, Señor, hay desobediencia para que vayamos a la provisión maravillosa del perdón que hay en Cristo Jesús. Oh Señor, pedimos que nos hables, pedimos que nos edifiques, pedimos, Señor, que salves a los perdidos aún en medio nuestro y que tu nombre sea glorificado. Y lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos y amigos. Continuamos nuestro estudio en estos 10 mandamientos y en el libro de Éxodo. Ya estamos llegando a la recta final de los 10 mandamientos. Estamos en el 10º, este es el segundo sermón. Y en este mandamiento tenemos la prohibición de la codicia. Hablamos el domingo pasado en el sermón acerca de 3 palabras que se usan en la Biblia para describir la codicia. Una de ellas puede ser un deseo fuerte que puede referir a algo bueno, pero también a algo malo, lo cual sería una codicia pecaminosa, un deseo pecaminoso. Y las otras 2 palabras tienen que ver con algo específicamente pecaminoso, que es la idea del deseo de tener más, o el deseo o amor por el dinero o por las riquezas. En el sermón pasado meditamos, y lo digo brevemente a modo de repaso, de 6 puntos que nos ayudan a identificar cuando una persona es codiciosa, y debemos tener el recaudo de no tomar esto como para andar buscando el pecado en otros, sino primeramente para analizarnos a nosotros mismos. Uno de esos puntos es los pensamientos. Los pensamientos de una persona codiciosa están en las cosas terrenales. En segundo lugar, hablamos de los esfuerzos. Los esfuerzos que hace la persona codiciosa están enfocados en satisfacer aquello que quiere obtener, cuyo objeto logra al satisfacer la codicia. En tercer lugar, hablamos de la conversación. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces las personas que tienen su corazón en las cosas terrenales y materiales estarán hablando de ellas constantemente. En cuarto lugar, hablamos de las decisiones o elecciones. A lo largo de la vida muchas decisiones o elecciones se van a hacer, y si lo que está en el corazón es codicia, esas decisiones van a ir en pos de eso. También hablamos del uso del tiempo. ¿Cómo usamos nuestro tiempo y para qué lo usamos? ¿Es solo para las cuestiones terrenales
¿O estamos usando nuestro tiempo también para buscar de Dios o para servir a Dios? En último lugar, hablamos de aquello que estamos dispuestos a perder. ¿Cuánto está alguien dispuesto a perder con tal de obtener aquello que tanto desea? Y dependiendo cómo se responda a esa pregunta, podemos llegar también a ver que ese deseo es una codicia, que es pecaminoso. Muchos están dispuestos a perder su vida espiritual, a perder el cielo, a perder las bendiciones que hay en Cristo y en su palabra. Entonces, esperemos que esa evaluación, la consideración de cada una de esas cosas, de nuestros pensamientos, de nuestros esfuerzos, de nuestra conversación, de nuestras elecciones, del uso de nuestro tiempo y de aquello que estamos dispuestos a perder, nos ayude a reconocer si hay en nosotros algún tipo de codicia para confesarlo y apartarnos de ella. Lo que quiero que veamos en esta mañana es que este pecado que está colocado al final de los 10 mandamientos, de algún modo encierra y resume a todos los mandamientos, porque aquel que cae en la codicia quebranta todos los mandamientos. Vamos a verlo rápidamente. En primer lugar, el primer mandamiento que tenemos es no tener dioses ajenos. Dice Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La persona codiciosa tiene otro Dios, porque hace de aquello que codicia su Dios. Pone en el centro ese deseo que pueden ser cosas materiales, pero también pueden ser cosas asociadas a este mundo, como el poder o como el estatus. También puede ser el dinero y pueden ser los bienes. Ese es el lugar que le corresponde a Dios, pero esta persona coloca eso en el lugar de Dios, y eso es una forma de idolatría. La comprobación bíblica de esto está en Colosenses capítulo 3, versículo 5, cuando el apóstol Pablo dice que la avaricia es idolatría. El avaro o el avaricioso es el que codicia y el que desea algo y hace de eso que desea su Dios. La codicia viola entonces el primer mandamiento porque reemplaza a Dios con el deseo desordenado de tener más, convirtiendo a los bienes materiales en un Dios rival. La codicia es también el quebrantamiento del segundo mandamiento. El segundo mandamiento dice, no te harás un ídolo. Bueno, cuando alguien tiene otro Dios, de algún modo también ha hecho un ídolo, pero el mandamiento de la idolatría de algún modo pone el énfasis no solo en hacerse el ídolo, sino también en adorarlo o en servirle. La persona codiciosa no se inclina quizás ante un ídolo de talla, pero sí se inclina ante la imagen tallada en la moneda o en el billete, no porque adore la imagen o el prócer que está allí, el presidente, sino por lo que eso significa para esa persona. De algún modo sirve a ese ídolo que es el ídolo de la riqueza o el ídolo de los bienes o el ídolo de la búsqueda de ese estatus o de ese confort, y lo sirve con su tiempo y lo sirve con sus esfuerzos, porque lo que quiere es tener a ese ídolo. Todos los idólatras quieren tener a su ídolo cerca y luego mantenerlo. En tercer lugar, la codicia quebranta el tercer mandamiento. ¿Cuál es el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Recuerdan a Absalón? Absalón quería obtener la corona de su padre, quería el reinado, y era motivado por la codicia. Y aún siendo quizás tan claros sus motivaciones pecaminosas, él no tuvo en poco tomar el nombre de Dios en vano cuando habló de cumplir un voto
para Dios. Es interesante que muchas personas pueden estar movidos por este pecado y aún con su boca estar pidiéndole a Dios que los prospere. Están motivados por la codicia y quizás muchas de las cosas que obtienen en su vida son el resultado de esa codicia y no van a tener ningún tapujo en decirle a alguien, sí, Dios me lo dio. Tristemente, en muchas iglesias donde se predica el evangelio falso, no las podríamos llamar iglesias verdaderas, pero es la codicia lo que está allí en el fondo para estimular a las personas a dar más. Porque las motivan a dar a Dios para que Dios le dé. Es como que en un fuego, ¿verdad? Le ponen más aire, ¿verdad? Esos aventadores que se usaban en algunas calderas para que tengan más fuego, más llama. Entonces dice, si usted quiere agradar a Dios, tiene que prosperar y para prosperar tiene que darle a Dios, porque si usted le da, Dios le va a dar más. Motivan la codicia. ¿Qué están haciendo esos falsos obreros? Están tomando el nombre de Dios en vano y están usando la palabra de Dios en vano. La codicia quebranta también el cuarto mandamiento, porque el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es bastante claro en este mandamiento que ese día debían reposar de los trabajos regulares, los trabajos que requerían el esfuerzo para la provisión, para el sustento, y es tan puntual el mandamiento, porque cuando se le da al pueblo hebreo que estaban en el desierto, prácticamente no tenían mucho trabajo que hacer, sobre todo cuando estaban quietos, ¿verdad? Cuando estaban con sus tiendas en el lugar, cuando no se movían, ¿qué iban a hacer? No tenían mucho para hacer, estaban en un desierto. Bueno, pero había una cosa que tenían que hacer, una sola, era ir a recoger el maná. Y ellos iban y recogían el maná y tenían el alimento, era el pan que caía del cielo. Y habían recibido la instrucción específica de que el maná se recogía cada día, pero el día de reposo no iba a haber maná, sino que ellos tenían que recoger el día anterior. Recogían el día anterior doble maná. Y entonces el día de reposo no tenían que salir a buscarlo, porque el maná estaba allí. ¿Qué hicieron algunos? Ya habían recogido el día anterior, ya tenían el alimento de ese día, aún así salieron a buscar maná. ¿Por qué salieron a buscar maná? Porque la persona codiciosa no santifica el día del Señor. Atenderá sus asuntos seculares en el día en que es dedicado para Dios. Sus trabajos no cesan para ellos. Algunas veces en sus manos, otras veces en sus pensamientos, pero seguirá activo en buscar la manera de obtener sus recursos. Hermanos, esta es una lucha para muchos cristianos. Dios no solo nos pide una proporción de nuestros recursos, sino también de nuestro tiempo. Y este día debe ser un día en el que debemos enfocarnos en santificar a Dios. Es un día para congregarnos, pero no solamente para adorar a Dios juntos, sino también para leer la Biblia, para orar y para buscar avanzar en las cosas celestiales. La codicia es también el quebrantamiento del quinto mandamiento. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero una persona codiciosa no va a honrar a su padre y a su madre si cierra su corazón para proveer para sus necesidades. Yo siempre cuento esa situación que me pasó un día en un semáforo aquí con una ancianita, pero tan ancianita que casi no podía ni caminar. Y pidiendo, ¿verdad? En la calle. Yo le digo, ¿y sus hijos? ¿Tiene hijos? ¿No ha tenido hijos? Sí, tengo 3. Dice. ¿Y dónde están? No estaban los hijos para atender a ese anciano.
¿Cuántos hijos han dejado abandonados a sus padres y no los han atendido en su vejez? Muchas veces eso puede ser el fruto de la codicia, que no quieren compartir lo suyo. Quizás fueron alimentados y cuidados en su niñez, pero después fallan quebrantando este mandamiento. La codicia es también un quebrantamiento del sexto mandamiento. Sexto mandamiento dice, no matarás. El codicioso Acab mató a Nabot para quedarse con su viña. Bueno, estuvo ahí, ¿verdad? La mano de Jezabel. Pero lo cierto fue que tanto quería esa viña que no tuvo ningún problema en la muerte del inocente. Watson decía, ¿cuántas personas han nadado en la sangre hasta llegar a la corona? Es decir, no les ha importado cuántas muertes tenga que haber en el camino para obtener lo que querían obtener. Pensemos en este mundo de poderes políticos y económicos. ¿Cuántos han sido eliminados por la codicia? El quebrantamiento del sexto mandamiento ahí del no matarás, vinculado a la codicia. Pensemos cómo se mueve este mundo de la ilegalidad, ¿verdad? Que ese es el tema de las noticias, de los homicidios, detrás de los sicarios y todo eso. ¿Qué es lo que está detrás de todo eso? Está la codicia. Está la codicia de querer tener más y más, no importa el costo. La codicia quebranta también el séptimo mandamiento. ¿Cuál es el séptimo mandamiento? No cometerás adulterio. Está relacionado con la inmoralidad. Si analizamos la inmoralidad, siempre va a haber en el fondo codicia. La Biblia habla en el libro de Deuteronomio acerca de lo terrible, lo abominable que es para Dios el pecado de la prostitución. Y uno pudiera quizás pensar en un tipo de prostitución como ese de las calles rojas, ¿verdad? Algo que quizás es hasta, podemos decir, en un punto socialmente rechazado. Pero hoy en día muchos venden sus cuerpos o alquilan sus cuerpos para el pecado de otros, el pecado de la codicia que hay en otros, pero también pecando ellos, alimentando la codicia y la inmoralidad en otros, pero buscando satisfacer su codicia material. O sea, muchos que pecan de este tipo de prostitución lo que buscan es dinero. No les importa pecar sexualmente y hacer pecar a otros. Lo que buscan es el resultado de su codicia material. La codicia está siempre detrás del pecado de inmoralidad sexual. Cualquiera sea la razón, sea el dinero o sea el placer, hay codicia. Hoy en día muchos venden en internet sus cuerpos, la imagen de sus cuerpos, los videos de sus cuerpos, teniendo relaciones. Eso es terrible, esto es un flagelo de la sociedad actual. Persona que está dispuesto a pagar para ver eso, y persona que está dispuesta a que lo vean para recibir su dinero. Es la codicia que está detrás, que lleva a las personas a pecar contra Dios con el pecado de inmoralidad. La codicia quebranta también el octavo mandamiento. El octavo mandamiento dice, no robarás. Y la raíz que está detrás del robo es que aquel que roba algo quiere tener aquello que no le pertenece. Como dijimos en el ejemplo del sermón pasado, el codicioso Acán vio ese lingote de oro y quería tenerlo. Y la Biblia une a los ladrones y a los avaros en la misma lista. Dice, ni ladrones, ni avaros, ni estafadores, que podríamos sumar a la lista de aquellos
que desean lo que no le corresponde. Y termina el pasaje de 1 Corintios 6:10, heredan el reino de Dios. No heredan el reino de Dios los que viven en esta práctica. Pero quizás identificamos muy fácil al ladrón. Sí, el ladrón, el que anda por ahí. El estafador, el que está haciendo llamadas telefónicas. Sí, pero también está el avaro. También está el avaricioso, el que vive con la codicia en su corazón. O que vive buscando cómo satisfacer lo que ese deseo pecaminoso constantemente le estimula a tener. La codicia quebranta también el 9º mandamiento. El 9º mandamiento dice, no darás falso testimonio. Hablamos de eso hace poco tiempo y muchas veces el falso testimonio o el chisme o la murmuración tiene que ver con rebajar al otro o con hacer una mala fama de otro. Y muchas veces eso también está motivado por la codicia, porque hay el deseo de tener lo que el otro tiene, quizás el prestigio que el otro tiene, quizás los bienes que el otro tiene. Entonces alguien habla mal de otro para poder hacer que la estima hacia esa persona o el renombre de esa persona se vea afectado. Los 2 hombres que testificaron en contra de Jesús, dice la Escritura, eran testigos falsos. Alguna codicia tenía que haber en su corazón, ¿verdad? Algún estímulo para que testifiquen falsamente, entendiendo de que alguien iba a morir. Tenía que haber, algún rédito tenía que haber. Judas lo hizo por 30 piezas de plata. ¿Cuántos habrán recibido ellos? Judas es un buen ejemplo del pecado de la codicia. Y como vemos en el caso de Judas, un pecado que puede ser disimulado. Y la codicia quebranta claramente el 10º mandamiento, porque el 10º mandamiento dice, no codiciarás. La persona que codicia las cosas de este mundo, la casa, los bienes del prójimo, que los quiere para sí mismo, está quebrantando este mandamiento y posiblemente todos los mandamientos a causa de su codicia. Ahora, debemos hacer la aclaración de que el deseo de tener cosas materiales no siempre es codicia. Pero la codicia es pasar el límite de aquello que es permitido en el deseo de esas cosas materiales. Poniendo el corazón en esas cosas, haciendo un ídolo de esas cosas, o transgrediendo la ley de Dios con ese deseo. Podemos desear ciertamente cosas que otro tiene, y no necesariamente es pecado. La mayoría de las cosas que compramos o que queremos es porque la hemos visto que otros las tienen, que es útil, es una recomendación. No necesariamente todo surge de la envidia o de la codicia. Sin embargo, debemos cuidar nuestro corazón porque nuestra carne está inclinada al mal. Pero no debemos acusar todo deseo de tener algo. El deseo de tener lo que otro tiene no necesariamente es pecaminoso. Debemos analizarlo, debemos discernir, el Espíritu Santo de Dios habita en los creyentes y nos ayuda a comprender si estamos deseando algo de manera incorrecta. Y quizás usted va a la casa del hermano o una hermana y ve que tiene algo que es bonito, que es útil. Digamos, se ve que tiene una aspiradora moderna que anda por toda la casa y le va limpiando y se dice, qué bueno, quisiera tener una aspiradora, me gustaría tenerlo. Quizás usted se la compra, tiene los medios para comprarlo. Debemos cuidar entonces de no pensar, a ver, qué envidioso, qué codicioso, porque vio lo que tenía y fue y se lo compró. No, muchas cosas que podemos ver, podemos
desearlas de una manera santa, cosas que pueden ser útiles. Nos damos constantemente información y retroalimentación de un montón de cosas y queremos el bien los unos de los otros. A veces pedimos consejo, vamos a comprar algo. Hermano, que voy a comprar un carro, ¿qué carro compro, verdad? Y ahí uno busca toda la información. No se trata de andar juzgando detrás de cada movimiento, de cada acción de cada persona, que necesariamente tiene que haber codicia. Como dijimos antes, Dios da las cosas en abundancia. Dios a algunos les provee para que tengan muchos bienes. Se puede ser rico y se puede ser un cristiano piadoso. Dios no está en contra de las riquezas. Lo que la palabra nos dice es: no ponga su amor en las riquezas. Dios no está en contra de que usted prospere, pero si su visión de la vida está en prosperar a toda costa y eso va a llevarle a vivir dominado por la codicia, entonces usted está quebrantando la ley de Dios, está en enemistad con Dios. Dios no se complace de su forma de vivir, de su forma de pensar, de su forma de hablar. ¿Por qué? Porque esa codicia está dominando su vida. Debemos analizar nuestro corazón detrás de todos aquellos afectos que podemos tener a las cosas de este mundo. Puede haber cosas muy grandes que queramos o muy costosas. Usted puede desear tener una casa y no necesariamente es codicia, hermano. Y usted puede quizás ver algo pequeñito y hasta insignificante y tropezar en la codicia. Se trata de cuál es su afecto hacia las cosas materiales en relación con Dios y su palabra. Usted puede envidiar algo que hasta tenga poco valor. Detrás de la envidia está la codicia, está en querer tener lo que el otro tiene, que usted no lo tiene. Usted puede codiciar cosas que ni siquiera las puede obtener. Usted puede codiciar dones o talentos. Tiene que pensar en las situaciones en las cuales usted se encuentra cuando interactúa con otras personas y con las cosas de este mundo. De qué manera su corazón se apega a las cosas terrenales y cuánto usted se esfuerza por tenerlas. ¿A qué precio? ¿A expensas de qué? El codicioso que tiene recursos. No te considera este ejemplo. El codicioso que tiene recursos, alguien que tiene muchos recursos, pero es codicioso, entonces ¿qué va? A encontrar algo que lo codicia, algo que quiere tenerlo. Supongamos que es algo lícito, no estamos hablando de nada pecaminoso, pero supongamos que es algo lícito. Entonces, como tiene recursos, ¿qué hace? Va y se lo compra. Ya lo tiene. Ya no lo codicia porque lo tiene, ¿verdad? Quizás malgastó su dinero. O sea, concretó el deseo pecaminoso que tenía, pero la codicia luego le va a pedir otra cosa. La codicia no se solucionó proveyendo de eso. Es como al inmoral, al adúltero que quiere una relación, pero como es inmoral, esa relación después tampoco le satisface, va a querer otra. Pero también está el codicioso que está limitado por sus recursos y va a desear tener algo que no lo va a poder tener. Pero su corazón está dominado por la codicia y va a permanecer en insatisfacción a causa de la codicia. Entonces no se trata tanto si tiene o no tiene recursos. El codicioso no va a tener paz nunca, no va a tener descanso nunca, porque está viviendo en pecado. Veamos, hermanos y amigos, cuán malvado es este pecado que lleva a quebrantar no solamente el 10º mandamiento, sino posiblemente muchos otros pecados, porque detrás o debajo del quebrantamiento de los mandamientos de Dios, vean, siempre vamos a encontrar algo de esto: orgullo y codicia.
La codicia es un pecado deshonroso. Y aún mucho más para aquellos que se identifican como religiosos. Decía Watson que la gente puede decir que sus esperanzas están arriba mientras sus corazones están aferrados abajo. Muchos profesan estar por encima de las estrellas mientras lamen el polvo de la serpiente. Algunos dicen que han nacido de Dios mientras están enterrados en la tierra. Qué deshonroso es esto para la religión cristiana. Quizás entre los impíos, ¿verdad? La codicia como que la supuran, ¿verdad? Es muy notoria. Pero entre los cristianos puede ser un pecado disimulado. Y tenemos que luchar en nuestro corazón, examinarnos para no caer en el engaño. Porque en algún momento, si eso no es mortificado, como todo pecado que se mantiene oculto, si no es mortificado, puede salir a la luz. Dicen que hay un pájaro llamado ave fría europea, que cuando uno lo ve una foto de ese pájaro, es un pájaro muy bonito, un pelaje muy lindo, pero en su cabeza tiene como unas plumas que van hacia arriba, como si fuera una corona, le da como una apariencia de noble. Uno podría decir que es un pájaro distinguido de la nobleza, pero tiene algo particular. Se alimenta en los campos que están llenos de estiércol. Ahí es donde él encuentra su alimento. Análogamente, el emblema de quienes profesan que son reyes y sacerdotes para Dios, pero se alimentan inmoderadamente de las comodidades terrenales del estercolero de este mundo. Qué triste es ese contraste. Los hijos de Dios tenemos nuestra esperanza en los cielos, nuestros tesoros están allí, y si Dios nos provee cosas en este mundo, las tomamos con gratitud, pero las usamos y las administramos con una visión de eternidad. No vivimos para satisfacernos a nosotros mismos, aunque ciertamente hay muchas cosas que son útiles, cosas materiales. No estamos en contra de todas aquellas cosas que Dios puede proveernos materialmente. No pensamos que hay que vivir una vida monástica, ni tampoco de ascetismo o de estoicismo. Hay muchas cosas que por el mismo desarrollo de la sociedad, del avance de la tecnología, que nos facilitan la vida, en el trabajo, en el hogar, la movilidad. No motivamos con un legalismo como si fuéramos estos Amish o estos grupos, ¿verdad?, que se aíslan de la sociedad. No necesariamente. Tenemos cosas que son útiles y son materiales, pero no debemos poner nuestro corazón completamente en ellas. Tenemos un edificio aquí, estamos contentos por este edificio. Tenemos aire acondicionado, hermanos, no estamos con abanicos. Cuando empezamos a reunirnos aquí era con abanicos, ¿verdad? Pero no debemos poner completamente nuestro corazón en esas cosas materiales, sino utilizarlas como medios para un propósito mayor. Evidentemente disfrutamos más y estamos más cómodos aquí con el aire acondicionado, podemos prestar mejor atención a la palabra. Hay cosas que quizás antes uno veía como un lujo, hoy podemos decir es una necesidad. Ya usted quiere tener un vehículo, quizás usted necesita tener una buena computadora en su trabajo. Pero hay muchos factores en juego, porque para alguien comprar algo quizás es una buena decisión, es el uso correcto y sabio del dinero, para otro puede ser un pecado. Debemos entender que
tenemos distintas situaciones todos. Algunos tienen una situación económica que no es igual a la de otros. Debemos evitar caer en el juicio de acusar de codicioso materialista a otros que Dios les provee para que tengan ciertas cosas. Debemos cuidar nuestro corazón de no tomar decisiones que ciertamente puedan manifestar de que nuestro corazón está apegado a las cosas terrenales, porque estamos también dando un mal ejemplo a los que nos rodean. Cuidemos nuestro corazón, hermanos. Jeremías 45:5 dice, ¿buscas grandes cosas para ti? No las busques. Si uno lee allí el contexto, obviamente, tiene que ver con esa ambición, esa codicia. No busques grandes cosas que Dios no quiere darte. Anhela las cosas que Dios sí te motiva a que las debes tener. Más piedad, más amor por Dios, más disposición para servir, más tiempo para la obra, más devoción familiar, más disposición para hacer cosas para que el reino de Dios en este mundo se extienda. Hermanos, la vida es muy corta, muy corta. Volamos rápidamente. Ayer les contaba, estaba en el funeral del pastor José Luis Marchena, 59 años, un hombre que vivía muy humildemente y todos daban testimonio de que estaba dedicado a servir al Señor. Él está ahora ya con sus tesoros celestiales. Las cosas materiales que tenía aquí quedan. Y pronto nosotros también volaremos. Y muchas de las cosas materiales que tenemos, quizás ni siquiera en nuestra vida terrenal nos han dado la satisfacción que pensábamos que nos iban a dar. Quizás algunas fueron útiles, damos gracias al Señor por ellas, pero no vivamos para ellas. Recuerden lo que la Escritura dice con tanta claridad: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Recuerden las lecciones del apóstol Pablo, que él decía, por todo y en todo estoy enseñado. Él había aprendido a contentarse cualquiera fuera su situación, teniendo mucho, teniendo poco, aceptar lo que viene del Señor. ¿Estás trabajando, hermano, para tener tesoros en los cielos? ¿Estás trabajando para que tu cuenta crezca, donde ni la polilla ni el orín corrompen? Cuanto más alto está el sol, más corta es la sombra. Cuando mayor es la gracia recibida, menos terrenales deberían ser los cristianos. Hermanos, la codicia es un pecado condenatorio, porque dice el Salmo 10:3, el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Dios. Y si un rey de este mundo viera su estatua maltratada o dañada, ¿cómo debería actuar Dios cuando ve al hombre que es creado a su imagen y semejanza, pero está desfigurado por el pecado de la codicia? La codicia lleva a las personas a la ruina eterna, y aquellos que permanecen en incredulidad las excluye del cielo. O que el Espíritu Santo de Dios se mueva en medio de nosotros, que toque los corazones para convencer de pecado a aquellos que están dominados por este pecado. ¿Acaso no es este un pecado del cual debemos arrepentirnos? ¿Acaso no hay aquí personas que van a la condenación cuyo pecado dominante es que son codiciosos? Quizás no quieren abrir sus oídos a la palabra o quieran minimizar este tema y decir, bueno, no es tan grave, pero están despreciando a Dios, despreciando su salvación.
Efesios 5:5 dice que ninguna persona inmoral, impura, avara, codiciosa, como lo leímos, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo. Primera Timoteo 6:9 dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchos deseos necios y dañinos que hunden a los hombres en la ruina y la destrucción. Vea, en estos días dejamos en la casa como una botellita de esas de agua que tenía miel, pero tenía muy poquitito, como el asientito al final de miel. Y lo que pasa con la miel, ¿verdad? Es que las hormiguitas vienen y se meten adentro. Pero es interesante, cuando yo levanto para ver todas las hormiguitas, un montón de ellas estaban muertas, ahogadas en la misma miel. Los avariciosos se ahogan en sus propios deseos. El dueño de un barco de pasajeros puede querer aumentar sus ganancias y poner más pasajeros de los que el barco puede resistir. Por lo tanto, el barco se hunde. Esa es la imagen de un hombre codicioso que se esfuerza por atraer las riquezas y al final tiene tanta abundancia que ellas mismas lo ahogan. Cuando las personas quieren acumular riquezas con un corazón codicioso, están hundiendo sus propias almas. Si esa es su situación, escuche la advertencia de la palabra de Dios: huya de la codicia, huid de la idolatría, dice la Escritura. Y considere que la misma palabra de Dios nos provee la cura para este pecado, el remedio para este pecado. Si usted se ve a sí mismo como alguien que necesita ser sanado, ser curado en el sentido espiritual de este pecado, el Señor mismo tiene la cura, es la cura. El Señor que vino como médico para los enfermos, no para los sanos. Dice, no, ese no es mi problema, yo no tengo ese pecado. Usted está sano. Pero si usted dice, yo necesito el perdón de Dios, yo necesito que Dios me ayude a vencer algo que efectivamente es un tropiezo en mí. Primera Juan 5:4 dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es la fe, hermano. Es la fe, amigo. En primer lugar, la fe salvadora. La fe salvadora siempre está acompañada de un arrepentimiento genuino. Si alguien está arrepentido genuinamente de un pecado, tiene que sentir dolor por el pecado. Tiene que entender que ha desobedecido a Dios al hacer o al desear algo que es incorrecto. En muchos casos, eso no solo ha significado una ofensa a Dios, sino también al prójimo. No se trata de tener tristeza por las consecuencias del pecado, sino tener tristeza por la culpa del pecado. El verdadero arrepentimiento reconoce que hay culpabilidad y acepta que el castigo sería justo y merecido. Es decir, Dios va a mandar al infierno a todos los codiciosos. Y usted entonces dice, Dios es justo, Dios tiene razón, los codiciosos deben ir al infierno, yo soy un codicioso, merezco eso. Pero si estás arrepentido, si ese arrepentimiento es genuino, entonces considera la fe en Cristo como el medio que Dios mismo te da y te provee para la salvación. Como las alas que te permiten volar a Dios.
Piensa por un momento, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, vino, nació en este mundo y vivió una vida santa. Nunca codició nada, nada material, ningún bien, ninguna situación, ninguna posición. El diablo lo quiso tentar con todos los reinos de este mundo que le pertenecen. Pero gloria a Dios, Él no cedió ante la tentación del diablo. Él cumplió la ley de Dios. Y por su obediencia perfecta nosotros podemos ser justificados porque necesitábamos alguien que cumpla con la ley para que pudiéramos ser librados de la maldición de la ley. Él fue a la cruz y cargó nuestro pecado, sufrió Él la culpa nuestra, el castigo que nosotros merecíamos para darnos la redención. Por eso dice la Escritura, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Versículo que memorizamos dice así, porque también Cristo padeció una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Si crees en Él, por fe eres justificado y tienes paz para con Dios, y todas tus codicias, todos los quebrantos a la ley, a todos los mandamientos, si tú has creído en Cristo, te has arrepentido de tus pecados y tu fe te abraza a Él, entonces puedes tener paz con Dios. Segundo lugar, no solo la fe salvadora, sino la fe santificadora. Porque la fe verdadera no solo salva, sino que santifica también. De la manera que hemos creído en Él, debemos andar en Él. Necesitamos seguir unidos a Cristo por la fe. Y la exhortación de la palabra de Dios a sus discípulos es a que tengamos fe. Y cuando nos falta la fe, Dios nos reprende y nos dice, no temáis, hombres de poca fe. La raíz de la codicia es la desconfianza de que Dios va a proveer. De que Dios en su providencia tiene todo determinado y Él tiene cuidado de los suyos. Hermano, hermana, considere por un momento, aquel que alimenta las aves, ¿no va a tener cuidado del alimento de sus hijos? El que viste a las flores del campo, mejor que los reyes, ¿no proveerá la ropa o la vestimenta para sus hijos? Hermanos, la fe verdadera vence al mundo porque no se arrodilla frente a las tentaciones que este mundo ofrece para que usted tenga aquello que desea a costas de pasar por alto los mandamientos de Dios. El Hijo de Dios que está aferrado al Señor por la fe va a hacer todos los esfuerzos que debe hacer en obediencia al Señor y va a confiar de que el Señor suplirá sus necesidades. La fe es la cura para la codicia y el descontento. Porque dice, Dios es mi porción. Salmo 16:5, el Señor es la porción de mi herencia y mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me han caído en lugares deleitosos. En verdad, mi herencia es hermosa para mí. Decía alguien que la fe es como una química divina que extrae el consuelo de Dios. Un poco, si lo tenemos con Dios, es dulce. Por lo tanto, consideremos, hermanos y amigos, que la fe es el remedio para la codicia. El sermón que sigue meditaremos también de otros aspectos prácticos para tener victoria frente a este pecado.
Pero recordemos que la fe no solo vence el miedo al mundo o los temores que hay en este mundo, sino también nos da victoria sobre el amor que podemos tener al mundo. Para que no amemos el mundo ni las cosas de este mundo, sino que amemos a Dios. Si usted quiere tener victoria dejando las cosas de este mundo para que su amor se enfoque en Dios y en las cosas eternas, necesita que su fe aumente. La fe nos aferra a Cristo, levanta nuestra cabeza y nos hace ver dónde está nuestro hogar. ¿Usted quiere pensar más apropiadamente acerca de lo vano de las cosas terrenales? Escuche mi consejo. Vaya a una vela, vaya a un funeral y reflexione en ese momento acerca del valor de las cosas terrenales y dispóngase a vivir de tal manera que cuando llegue el momento de su partida, usted pueda decir con una limpia conciencia: mi corazón no estaba en este mundo, sino que está en aquel lugar donde voy. Que sea el cielo. Oremos. Bendito Señor, cuán débiles somos, con cuánta facilidad nuestro corazón se apega a las cosas terrenales. Líbranos, Señor, del amor a las riquezas, al dinero. Líbranos de la codicia. Ayúdanos, Señor, a ser responsables y diligentes con la administración de todo lo que tú nos das y nos provees. Pero líbranos, Señor, de que nuestra vida esté enfocada en las cosas terrenales y en la codicia de nuestro corazón. Concédenos, Señor, el gozo de una fe viva que se manifiesta en una relación contigo real. Que somos, Señor, santificados, que somos apartados de este mundo, que vivimos, Señor, en este mundo de manera tal de que todo lo que tú nos das son medios para servirte, para amarte, para servir a nuestros hermanos. Oh Señor, oramos también por todos los que están aquí. Quizás alguien entre nosotros identifica este pecado de manera especial en su vida. Oh Padre, no permitas que tales personas dejen pasar más tiempo en su vida sin responder a tu llamado. Convéncele, Señor, es tu poder, es tu Santo Espíritu que puede convencer al pecador de su pecado, de la realidad del juicio venidero, de lo rápido que pasa esta vida. Salva, Señor, a los pecadores, guíales a la cruz de Cristo, que puedan tener allí el perdón de sus pecados y la vida eterna. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor